bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión. Para mí es muy importante, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo parte de nuestro trabajo, que ya llevamos casi 10 años trabajando en el tema del estigma y la discriminación hacia las personas con padecimientos psiquiátricos. Y bueno, nuestro interés es desarrollar intervenciones que sean aplicables en el ámbito clínico y comunitario. Bueno, entonces el objetivo de esta presentación es básicamente, tengo una hora para hablar sobre estos temas. Quiero destacar los aspectos teóricos que tienen que ver con el abordaje de este fenómeno social y también hablarles de una investigación que llevamos a cabo en población psiquiátrica, familiares, en población general y también con personal de salud. Con base en toda esta experiencia de investigación, nosotros desarrollamos, somos todo un equipo de investigación y desarrollamos una serie de intervenciones de la cual les voy a hablar más adelante. Bueno, para efectos de esta presentación dividí esta sesión en cuatro grandes temas. Inicialmente vamos a referirnos a aspectos teóricos y conceptuales alrededor del estigma y la discriminación. Luego les hablaré un poquito acerca de la investigación propiamente que llevamos a cabo en México y algunos ejemplos de cómo se expresan estas actitudes estigmatizantes y prácticas discriminatorias en los centros de atención. Y finalmente me voy a referir a algunas propuestas que se han llevado a cabo a nivel internacional como en México para reducir el estigma y la discriminación en los servicios de atención. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarlos a ver un video que expresa en gran medida nuestro interés en estos temas. Bueno, pues bien, como vieron en el video, si bien son múltiples las barreras que impiden el que las personas acudan oportunamente a atención, básicamente, aunque se da a nivel de salud en general, específicamente en la salud mental, el estigma es una de las principales barreras que impiden que las personas acudan oportunamente a atención.
Esto está documentado a nivel internacional, a nivel nacional también, y de ahí es que viene el interés por empezar a generar como estrategias para poder combatir el estigma. Bueno, ¿pero qué es el estigma? Bueno, el estigma es una propuesta de un sociólogo, Irving Goffman, quien justamente escribió un libro sobre estigma, y define a este concepto como un atributo personal negativo y en extremo desacreditante, que hace una persona diferente de otras y de una clase indeseable o de una categoría inferior, y esto va a conllevar sentimientos de vergüenza, culpabilidad y humillación. A partir de esta clásica definición de Goffman, es en el área de salud donde se empieza a hacer investigación en distintas áreas, no solo en el área de salud mental, inicia con VIH, estigma y aborto, y bueno, transgénero, son como líneas de investigación que se están implementando hoy en día a nivel mundial. Existen revisiones sistemáticas en la literatura sobre la investigación en estos temas y bueno, ustedes podrán ver que gran parte de la investigación proviene de países de altos ingresos como es Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, Australia, y en Latinoamérica apenas empieza a haber como un interés en estas áreas, Bueno, es interesante también al abordar estos temas considerar los aspectos conceptuales, vemos en el proceso de estigmatización intervienen 3 elementos, aspectos cognitivos que son como los estereotipos, que justamente cuando las personas no tienen información sobre algunos temas, lo que hacen es prevalecen ciertas creencias negativas, Por ejemplo, se dice que de ahí viene la idea de que una persona con una enfermedad mental, pues ya no va a poder tener una recuperación, Porque mucho de esto proviene de estas creencias negativas que aprendimos en nuestro contexto social y cultural, Bueno, también por otro lado hay una dimensión afectiva, una dimensión emocional que es el origen de estas actitudes de rechazo, Que esto se expresa a través del miedo, el enojo, la irritación, ¿sí? Muchas personas rechazan a otras justamente porque lo que hay detrás de eso es el temor, El temor al contagio. Entonces vemos que los prejuicios justamente conllevan todo este elemento afectivo y emocional. Y bueno, en un tercer nivel tenemos la discriminación, que aquí es donde se produce un mayor daño, ¿sí? Porque tiene que ver ya con las prácticas concretas de exclusión hacia cierto grupo, que esto se refleja en un trato inequitativo, privación de derechos y oportunidades. Por ejemplo, si alguien piensa que por tener esquizofrenia, no podrá acceder a un trabajo y la misma sociedad considera que no es una persona apta por un prejuicio, por un estereotipo, y considera que no es deseable que se le dé un trabajo a esta persona porque es agresiva, por lo tanto, esto puede dar lugar a esta práctica discriminatoria de negarle un empleo o negarle el acceso a un programa académico, por ejemplo. Entonces, siempre hablamos, quienes nos dedicamos a estas áreas, de la diferencia entre estigma y discriminación. El estigma se refiere a los significados y a las actitudes. Y en tanto que la discriminación ya tiene que ver con las prácticas concretas. Es decir, alguien puede tener una actitud negativa hacia cierto grupo, pero no discriminar. Entonces, puede haber únicamente estigma que se representa a través de estas actitudes negativas hacia cierto grupo. ¿Okay? Bueno, también es importante, a partir de la literatura lo que se han encontrado son distintos tipos de estigma.
El estigma público, por ejemplo, tiene que ver con, también se le llama estigma social, y es todas estas ideas, creencias, estereotipos que hemos aprendido en la sociedad, ¿no? A partir, por ejemplo, de lo que hemos escuchado acerca de alguien que tiene una enfermedad mental, y que no necesariamente estas ideas están fundamentadas, ¿no? No tienen ningún fundamento en la realidad, ¿no? Luego tenemos también el estigma internalizado o autoestigma, que es cuando la persona asume estas creencias y estereotipos negativos y los aplica a sí misma. Y lo cual esto genera un daño muy importante, porque puede haber una persona que tenga esquizofrenia, por ejemplo, que pueda ser como consciente de estos estereotipos y decir, bueno, no, yo no estoy de acuerdo con estos estereotipos porque yo soy una persona productiva, yo soy una persona que tiene intereses, planes en la vida, ¿sí? Entonces, ese estigma existe en la sociedad, pero yo no lo asumo. Entonces, también tenemos otro tipo de estigma que es por asociación. Esto ocurre, se orienta más hacia quienes están cerca de la persona que es objeto de ese estigma, por ejemplo, la familia o el personal de salud. Nosotros, por ejemplo, aquí en la investigación vimos, es muy frecuente que en la sociedad se estigmatice no solo a la persona que tiene el padecimiento psiquiátrico, sino a quienes les brindan la atención, en este caso al personal de salud y también a quienes les rodean, esto es a sus familiares y amigos, ¿no? Por otra parte, hay otra forma de expresión del estigma que es de carácter más benevolente, ¿sí? Que se expresa a través de sentimientos de compasión o lástima. Igual tiene un impacto negativo porque se está subestimando la capacidad de la persona. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando en algunos ámbitos de salud se hace referencia a los pacientes, digamos, como enfermitos o pacientitos, ¿no? Entonces, esto sería como un ejemplo de un estigma benevolente. Y bueno, también hay otro tipo de estigma, que es el que tiene que ver con las instituciones o con la misma estructura social, que tiene que ver con las políticas desde el sector gubernamental y privado que promueven esta exclusión hacia las personas con estos padecimientos. Sabemos, por ejemplo, que en ocasiones o muchas veces nuestros marcos a partir de los cuales se elaboran las políticas públicas, también incluyen información errónea, ¿no? Entonces, quienes desarrollan las políticas públicas a veces no tienen información sobre estos temas de salud mental, y entonces muchas veces reproducen en los contenidos conceptos en desuso, ¿no? Y también mucho se expresa en esto en las políticas públicas cuando el Estado invierte cantidades mínimas en salud y en educación, ¿no? Ahí es donde proviene más este estigma estructural. Bueno, entonces ya vimos que la implicación que tiene, no solo a nivel de los significados, de las creencias y las actitudes hacia las personas con padecimientos mentales, sino la implicación que tiene ya en las prácticas de exclusión, al momento en que las personas con padecimientos psiquiátricos enfrentan diversos obstáculos para encontrar empleo o para continuar con planes académicos, ¿no? Y llevar una vida plena, ¿no? Bueno, entonces, socialmente, como parte de este imaginario, de este conocimiento que muchas veces aprendemos en nuestra cultura, ¿no? Y que muchas veces no tiene sustento con la realidad, se piensa que las personas con estos padecimientos son incontrolables, violentas, impredecibles, peligrosas, y se les responsabiliza mucho del padecimiento. Y mucho de este estigma se orienta hacia ciertos padecimientos específicos. Por ejemplo, hacia las personas que consumen drogas, que consumen alcohol, ¿no? Porque se considera que ellas son como responsables, ellas se buscaron el tener estos padecimientos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante.
Bueno, entonces hay estos autores son muy interesantes, que son Link y Phelan, y ellos nos hablan de justamente que, bueno, sí es importante considerar los significados, las actitudes y las prácticas, pero también habla de una dimensión de poder entre quien es objeto de estigma y quienes se estigmatizan, ¿sí? Y dentro de este proceso, pues también intervienen otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en este temor de la población de tener como este contacto con personas con estos padecimientos, hay estos procesos de separación entre ellos y nosotros. Y bueno, también se da esta dimensión de pérdida de estatus, ¿no? Al momento en que una persona cuando es diagnosticada con un padecimiento psiquiátrico experimenta esta pérdida de estatus, ¿no? Y entonces muchas veces la sociedad, en lugar de poder como orientarse más hacia qué aspectos podrían ayudar a su recuperación, ¿no? Refuerza estas ideas de separación y refuerza estos estereotipos negativos. Vean cómo describen, es interesante, algunos testimonios desde las personas que fueron entrevistados en el estudio sobre cómo viven ellos en el estigma, ¿no? Por ejemplo, dice un informante, es esa cosa tan dura que tienen en la mente, o sea, la población, de que uno es aberrante, ¿no? O sentirse desvalorizado como persona, quedarse en ceros, o sentirse expuesto al rechazo una vez que los demás se enteran de la enfermedad, ¿no? De ahí proviene como esta idea de que más allá de poder enfrentar el padecimiento psiquiátrico, una persona cuando es diagnosticada, el gran impacto es justamente al momento de hacer frente a la sociedad, ¿no? El pensar que ya no voy a poder tener acceso a un empleo, ¿no? Al sentirse expuesto al rechazo a partir de un diagnóstico de este tipo. Y bueno, estas son como algunas cifras a nivel mundial que nos dan cuenta de que es una problemática que nos afecta a todos como sociedad. Por ejemplo, se sabe, de acuerdo con estos datos de esta asociación Time to Change, en Reino Unido, que 9 de cada 10 personas con problemas de salud mental han experimentado estigma y discriminación, y que 1 de cada 3 personas experimenta estas vivencias, reporta estas vivencias justamente en los servicios de salud. Es decir, no solo la población general, el ciudadano común y corriente ejerce estas prácticas. Lo grave es cuando esto ocurre en el ámbito de las instituciones de atención. Bueno, en México sabemos que, de acuerdo con esta encuesta de discriminación que se llevó a cabo en el 2013, que uno de los grupos que son vulnerables por esta discriminación son las personas con padecimientos psiquiátricos. Son uno de los grupos que, de acuerdo con esta encuesta, son como clave para dirigir los esfuerzos antiestigma, ¿no? Ahora, las implicaciones que tiene esta problemática en el ámbito de la atención son diversas, ¿no? Porque al momento en que la persona recibe, no es fácil para una persona aceptar el tener un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? No es fácil identificar, no es fácil saber a dónde ir, a dónde recurrir oportunamente ante el problema, ¿no? Entonces, de ahí esto explica en gran parte el rechazo, el retraso, en la búsqueda de oportunidad de atención. Al no aceptar como el diagnóstico médico, esto da lugar a que la persona esté más expuesta a las recaídas, ¿no? Y que en consecuencia tenga una baja adherencia al tratamiento, lo que ocasiona que los servicios se saturen y que a final de cuentas esto va a incidir en un desgaste del personal de salud. Bueno, ya desde hace algunas décadas, ¿no? A principios del 2003, el estudio de Arredondo nos mostró algunas cifras del costo económico que implica para el país padecimientos como depresión y esquizofrenia, ¿no? Entonces este autor dio como cifras como duras con respecto a el costo
que tienen los problemas de salud mental, porque muchas veces en las áreas médicas se subestima todos los padecimientos mentales, ¿no? Porque se piensa que no son frecuentes, que son como raros, y se le da prioridad a otras enfermedades. Cuando, de acuerdo con estas cifras que ya tienen, habría que actualizar un poco, pero se ha visto que sí generan un costo económico para el país. Bueno, ya con base en este antecedente les voy a platicar un poquito acerca del estudio que llevamos a cabo en México a principios del 2008. Bueno, la población de estudio fue de 637 informantes de distintos grupos. Por un lado, fueron personas con algún diagnóstico psiquiátrico de distintas instituciones de atención en la Ciudad de México. También participaron familiares de personas con estos padecimientos, personal de salud que laboraba en distintos centros de atención de distintas áreas, esto es trabajo social, enfermería, psiquiatría, y también participó vía grupo focal un sector de la población general de la delegación Magdalena Contreras. Entonces, la muestra global fue de 637. Para las personas con padecimientos psiquiátricos, familiares y personal de salud, empleamos entrevista en profundidad, y con población general fueron grupos focales. El diseño de esta investigación estuvo basado en métodos mixtos, pero con un fuerte énfasis en la investigación cualitativa. También quiero señalar que este estudio fue parte de una colaboración con equipos de investigación en Canadá. Cada país hizo su investigación de manera independiente, y solamente compartimos una dimensión, el área que tiene que ver con la validación de instrumentos. En este caso, adaptamos 3 instrumentos en población blanco, que es la escala de evaluación y discriminación de la enfermedad mental en población general y en familiares, el ISMI, que fue aplicado en personas con padecimientos psiquiátricos, y el OMI, que fue aplicado en personal de salud. Ya no me voy a referir ya a aspectos metodológicos más específicos, pero quiero compartir algunos hallazgos. Bueno, esos son los principales mitos que identificamos con los distintos informantes, ¿no? Uno de ellos es: las enfermedades mentales no existen y que son invenciones de la gente, ¿no? Se asume que las personas eligen la enfermedad mental y que son flojas, que no tienen carácter. Se habla mucho de esta fuerza de voluntad, y que para dar respuesta a estas problemáticas, para salir adelante, solo se necesita echarle ganas, ¿no? Entonces son parte de los mitos generalizados en todos los grupos. También estos mitos que tienen que ver con el estereotipo de las personas con trastorno mental, al considerarlas como personas violentas y peligrosas y que pierden el control fácilmente. Y también como asumir que no tienen esta capacidad de llevar a cabo de seguir estudiando, de trabajar o de realizar alguna actividad, y prevalece, y esto lo vimos mucho en los servicios de atención, esta idea vinculada con el fatalismo, ¿no? Asumiendo como que son casos perdidos y que no tienen remedio. Estos son algunos significados atribuidos por la población general a la enfermedad mental, ¿no? Vean, a través de una técnica de libre asociación, prevalecen estas ideas que hablan de un entorno manicomial, o sea, entorno que hoy en día eso no existe, ¿no? Lo que le viene a la mente al pensar en la enfermedad mental en la población general son esta idea de camisa de fuerza, batas, ¿no? Discapacidad fuera de la realidad, ¿no?
además de estereotipos muy negativos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta diapositiva, esta dimensión que tiene que ver con estos aspectos afectivos, ¿no? Donde destacan el miedo y la vergüenza, el enojo y algunas expresiones de rechazo. Bueno, de acuerdo con la percepción de la población general, se considera que justamente las personas con esquizofrenia y adicciones son las que son más objeto de rechazo social, particularmente las adicciones porque se asume que ellas son responsables de esta problemática, ¿ok? Bueno, de los hallazgos que destacan en los usuarios de servicios psiquiátricos que fueron entrevistados, destaca el hecho de que las principales fuentes de estigma fueron para ellos la familia nuclear y en segundo lugar el personal de salud. En la familia nuclear lo que destaca, las prácticas que más destacaron fue la subestimación y la devaluación constante, ¿no? Las críticas. Y aquí tenemos un ejemplo de una persona que fue entrevistada. Y bueno, dice: entonces ya no era la persona fuerte, la persona talentosa, la persona inteligente. Para ellos me volví la persona débil, la persona enfermiza, la persona defectuosa, la persona estuchito de monedas porque nos haces gastar mucho. Y bueno, aquí es interesante ver que en segundo lugar, la segunda fuente de estigma fue el personal de salud. Y las prácticas que destacaron como más frecuentes fueron la indiferencia, el regaño, las actitudes de benevolencia y el responsabilizar de la enfermedad, ¿no? Aquí hay un ejemplo de un testimonio, dice aquí: a mí me tocó un médico que me dijo: ay, ¿qué tienes? De seguro te dejó el novio, por eso estás así, ¿no? Entonces vean, de alguna forma pues nada tiene que ver con el padecimiento por el cual ella acudió a consulta, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el estigma? ¿Qué implicación tiene este problema en los distintos grupos? Pues bueno, principalmente son las personas con estos padecimientos, ¿no? Y esto, a la larga, lo que va a provocar que la persona viva es en aislamiento, ¿no? Ya vimos el que no busca atención oportuna, que esto vaya con un deterioro de la persona, que se vaya viendo más complicaciones de salud, que exista comorbilidad con enfermedades físicas mentales, ¿no? Que vaya perdiendo estas redes de apoyo y otras oportunidades de desarrollo, ¿no? Y bueno, en los servicios de atención fue muy frecuente encontrar estas actitudes de rechazo y prácticas de discriminación hacia las personas con adicciones, ¿no? Y muchas veces no se les brinda atención en los servicios porque se les da prioridad a otros padecimientos. Luego, con respecto a la familia, pues también esto recae en la familia porque la persona va teniendo un deterioro al no buscar atención y la carga recae justamente en los familiares que tienen que estar como lidiando constantemente con la enfermedad sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Y por el contrario, muchas veces son etiquetados, son criticados por todos los sectores, ¿no? Por vecinos, amigos, conocidos, ¿no? Y en el ámbito de atención muchas veces en lugar de brindarles atención a las familias que lo requieren o darles una orientación sobre cómo tratar con estos problemas, se les etiqueta como familias codependientes, disfuncionales, problemáticas, ¿no? Y entonces ahí vemos la implicación que tiene para la familia. ¿Qué pasa con el personal de salud? ¿No? Pues bueno, ya vimos también desde la experiencia del personal de salud que labora en ámbitos de atención, que ellos mismos también son etiquetados por la sociedad, ¿no? Porque al elegir trabajar en áreas de salud mental. Y vean, la verdad llama la atención y es muy triste que las cifras, por ejemplo, nos indican que hay dos psiquiatras por cada 100,000 habitantes, ¿no? Y entonces muchas veces los profesores desalientan
en las universidades desalientan como a los médicos al elegir la especialidad de no elegir estas áreas porque se consideran como de bajo estatus, ¿no? Y entonces, bueno, también el personal de salud se ve muy afectado por esta problemática, y las instituciones a la larga, porque esto va a traer como implicaciones en los servicios, mayor costo en la atención, ¿no? La saturación, y que el invertir en muchos programas que muchas veces tienden al fracaso, justamente porque pues hace falta más incidir como en la población, ¿no? Invertir más como en intervenciones que ayuden a poder hacer llegar a la población información útil sobre cómo brindar atención oportuna a estos problemas. Bueno, estas son algunas prácticas de discriminación que fueron reportadas desde la visión del personal de salud, ¿no? Estos, desde su experiencia, nos han dicho que estas son como las prácticas más comunes, ¿no? Que se dirigen hacia las personas con padecimientos psiquiátricos, y entre ellas destacan esto, ¿no? El regañarlos por el padecimiento, ignorarlos, mostrar una actitud fatalista o de desesperanza, ¿no? Este enfoque de recuperación, que si bien es cierto que hay casos que suelen ser complicados, ¿no? Y porque depende de muchos factores, ¿no? El pronóstico de recuperación, pero lo cierto es que también existe una actitud como de desesperanza, y entonces creo que eso habría que modificarlo, ¿no? Muchas veces también, bueno, se hacen chistes en relación al padecimiento y se descalifican las opiniones de estas personas, ¿no? Aquí ya vienen algunos ejemplos. También las personas con intento suicida que llegan al Hospital General, ¿no? Son objeto de este rechazo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un testimonio, dice: a los pacientes de intento suicida que llegan al Hospital General y les van a lavar el estómago, les ponen las sondas bien fuerte para que les duela, para que no lo vuelvan a intentar. O así tienes una crisis de angustia y, ay, vieja loca, nada más vino aquí a dar lata, a quitarnos el tiempo y ni tiene nada, ¿no? Esto nos los refirió una psiquiatra entrevistada. Y bueno, ejemplos de estos provienen de distintas áreas de trabajo social, enfermería, ¿no? Muchas de estas prácticas provienen del primer nivel de atención. Bueno, aquí vienen ya un par de ejemplos más, ¿no? Entonces vemos cómo, de hecho hay un estudio que se llevó a cabo en el cual se plantea que muchas veces la población general y el personal de salud no difiere en gran medida de estas creencias negativas que tienen hacia las personas con padecimientos mentales, ¿no? Bueno, entonces, con base en estos hallazgos, nuestro interés era justamente desarrollar intervenciones para reducir el estigma y la discriminación. Hicimos una revisión a nivel internacional de la literatura, y bueno, distintos países se han preocupado por poder desarrollar como estrategias para lograr incidir en el combate al estigma. Entonces aquí vemos lo que les decía hace un rato, destaca Reino Unido, Nueva Zelanda, España, Australia, Canadá. Ellos ya tienen un largo camino recorrido en este campo. En América Latina el interés ha empezado desde hace una década más o menos, y bueno, estos son algunos autores: Nelson Varas en Puerto Rico. Hay trabajos en Argentina, Chile y Brasil. Se han hecho revisiones sistemáticas de la literatura sobre la investigación sobre estigma, y también hay esfuerzos por parte de la Asociación Civil en México, ¿no? Por ejemplo, esta organización Voz Pro Salud Mental, quien organiza cursos psicoeducativos dirigidos a familiares y usuarios. También se han establecido ferias de la salud. En el Hospital de Neurología hay un programa antiestigma para personas con epilepsia. Y bueno, a partir de toda la experiencia de estos grupos de investigación,
ya hemos aprendido algunas lecciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ayuda para desarrollar un programa antiestigma? Bueno, es el incorporar instrumentos de medición, eso es básico, ¿no? Instrumentos validados en el contexto del que se trate, ¿no? También estas intervenciones basadas en talleres que busquen intensificar el contacto social. Recuerden que dentro de las dimensiones del estigma estaba el miedo al contagio, ¿no? El separar ellos de nosotros, ¿no? Entonces en la literatura se ha visto que, aunque hay cierta controversia, pero el contacto social favorece el que se tengan actitudes más positivas, digamos, hacia la enfermedad mental. También el desarrollo de habilidades, ¿no? Para personal de salud. El poder resignificar estos mitos y estos prejuicios, ¿no? Y poder brindar información verídica y basado en la evidencia para poder erradicar estas creencias negativas. Y también algo que ayuda mucho es como considerar a los sectores a quienes van dirigidos los programas, y donde básicamente la persona con el padecimiento ocupa un lugar central, donde se suma un enfoque basado más en la recuperación, ¿no? Que en la enfermedad, que es lo que más ha predominado. Otros indicadores es que toda intervención debía de tener como fundamento la investigación. Y el que se retome justamente la visión compartida de de los principales involucrados en el proceso, en la problemática, que en este caso somos toda la sociedad, ¿no? Pero a la vez también para que un programa antiestigma sea efectivo, tiene que ir dirigido a población blanco, es decir, tiene que haber programas orientados hacia el personal de salud, programas orientados hacia los familiares, programas orientados hacia las personas que tienen el padecimiento para erradicar esta internalización del estigma, y también deben asumir un papel activo dentro del proceso. Bueno, dentro de las lecciones y gracias a la experiencia de los otros países, hay cosas que no funcionan, ¿no? Por ejemplo, las estrategias que solamente se basan en la información, pues tienen un alcance muy limitado. Eso podría ayudar, pero no sirve mucho, ¿no? También, porque a veces dicen, hagan una campaña masiva. No, tampoco las campañas han servido. Se ha gastado mucho dinero en eso y no sirve. Lo que ayuda es, como decía anteriormente, es trabajar en grupos, en grupos blancos, en jóvenes, en escuelas, ¿no? En personal de salud. Algo que tampoco ayuda es importar un programa que se ha hecho en otro país y quererlo aplicar aquí en México. Eso no ayuda. Siempre tiene que haber como un esfuerzo de adaptarnos a las necesidades de la población y adaptar los programas a qué es lo que hace falta para poder lograr ese objetivo, ¿no? Y bueno, ¿cómo se logra eso? Pues justamente estableciendo como dinámicas grupales, ¿no? Para poder tener como un carácter participativo y más comunitario dentro de las intervenciones. Otra cosa de la cual hemos aprendido es que tampoco sirve plantear una intervención desde una visión disciplinar. Es decir, solamente médicos van a desarrollar una intervención, o solamente psicólogos, o solamente trabajadores sociales. Hoy en día muchos de los problemas de salud son bastante complejos, por lo que requieren de equipos de trabajo en los que se comparta una visión más interdisciplinar, para poder lograr como cambios. Bueno, nada más ya como para terminar el último tópico, quisiera compartirles lo que es el esfuerzo que estamos haciendo hoy en día para reducir como estas prácticas de discriminación en los servicios de atención.
esto es un poquito parte del estudio y como bueno, en todo el proceso de investigación y si organizamos grupos focales con usuarios, personal de salud, tratando de involucrarlos en la toma de decisiones de a quién tendríamos que dirigir una intervención. Entonces hemos estado generando información. Por ejemplo, al inicio decidimos desarrollar un material justamente para la población general, que es el material moradito que aparece aquí abajo, pero si no estoy loco, que nos criticaron el título, pero finalmente ha hecho que las personas lo lean, que eso es lo que nosotros queríamos, ¿no? Ya dentro de los contenidos justamente los llevamos al lector a resignificar muchos de estos mitos y creencias erróneas y para poder implementar medidas para erradicar la discriminación, el estigma y la discriminación. Y entonces hemos desarrollado también como algunos folletos, ¿no? Pósters, hemos publicado información sobre estos temas, somos todo un equipo de investigación, porque esto no se logra con una sola persona, sino con un equipo. Y bueno, en los últimos 2 años nosotros desarrollamos una intervención dirigida al personal de salud del primer nivel, porque es donde nuestros informantes nos sugirieron, ¿no? Y donde provienen como las prácticas de estigma y discriminación más frecuentes, ¿no? Entonces, dirigimos este esfuerzo a los profesionales que conforman los equipos de salud y quienes laboran en el primer nivel de atención. También este material buscamos hacerlo con un lenguaje accesible para que el personal administrativo auxiliar que trabaja en estos sitios pudieran leerlo por si es de su interés. Y estamos desarrollando actualmente cursos presenciales y en línea. El curso en línea lo estamos desarrollando, está en proceso. Y bueno, quiero presentarles este material que se acaba de publicar hace un par de meses. Y bueno, la intervención que estamos proponiendo se basa en 5 módulos. Justamente primero es ver como qué sabemos de la salud mental, hacer consciente al lector de las consecuencias que tienen las actitudes estigmatizantes. Y en el módulo 3 vienen testimonios, muchos testimonios de nuestros participantes, de cómo se expresan cómo se expresa el estigma y la discriminación en el ámbito clínico. Y ya los últimos 2 módulos son como más propositivos, son justamente algunas ideas que nos podrían ayudar a erradicar estas prácticas. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo hoy en día, estamos desarrollando como las actividades que van a conformar ya el curso en línea, que por esta vía nos gustaría difundirlos y bueno, quienes estén interesados en un momento a tomar este curso, pues están cordialmente invitados. Y bueno, básicamente eso sería todo en esta presentación. Ya solamente querría agradecer a todas las personas que nos ayudaron, porque este esfuerzo se logró. Se logró gracias a la participación de distintas instituciones, de distintas personas que laboran en los servicios de atención y justamente porque expresaron su interés en poder juntos combatir, como generar ideas ideas que puedan plasmarse en prácticas que nos ayuden a mejorar la calidad de la atención.